mejorar la condición. El control de calidad, que es importante, menor variabilidad y control de calidad automatizado. Estos equipos, que son ultrasónicos, no se calibran, porque ya vienen ahí. Más bien validamos esa calibración y ahorita lo vamos a ver más adelante. Las características, bueno, pues hay de sensores de flujo o hay de sensores de volumen. Me he topado en algunos consultorios de algunos médicos que me dicen: Katy, tengo un espirómetro así chiquitito, ¿me puede decir cómo funciona? ¿Por qué no sale igual que el de usted? Bueno, porque podemos hablar que son de flujo, de volumen o de turbina, y entonces nos dan sí los tres valores y me ayudan, pero un espirómetro con características distintas tiene que ser así. ¿Cómo? Estos de sensor de flujo son los ultrasónicos, los neumotacógrafos, los grandes, no sé si recuerdan ustedes en algunos de laboratorios de función pulmonar. Los de turbina, que el paciente sopla, si son precisos, pero sigue esa turbina, o si el paciente que tiene POC y le estoy haciendo, saca un poquito de esputo y ahí se queda. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de equipos. La precisión y la exactitud, y algo bien importante, que este tipo de espirómetro se adapta sobre todo a las presiones barimétricas o corporales, y entonces esto nos ayuda aún más en los pacientes. Aquellos de volumen, bueno, pues todos estos son grandes, pero tienen que ser utilizados en los laboratorios de función pulmonar, ¿de acuerdo? Nos vamos a la siguiente. Espirómetros y control de calidad. Como ya les mencioné, son muchos: ultrasónico, de fuelle, neumotacógrafo o turbina. Ventajas y desventajas. Creo yo que ahora, para la facilidad de poder utilizarlos, utilizar un ultrasónico les va a facilitar a ustedes tener un diagnóstico fácil, rápido, conciso y preciso, que es lo que necesito en el paciente. ¿De dónde vienen los valores normales en este tipo de espirómetros? Bueno, pues se hacen diferentes tipos de estudio, y bueno, vamos a tomar cada uno de ellos, que es en el caso de los de Pérez Padilla, que se hizo en el 2001, y cada uno. Entonces, en los espirómetros viene, y ahí tú eliges qué tipo de valores normales predichos tienes que hacer con ellos. El espirómetro, en el caso, hay de dos tipos. El software es exactamente el mismo en el ultrasónico, lo único que cambia es la presentación o la pistolita, ¿de acuerdo? Pero viene con un transductor, y esto hace que el flujo del aire salga. La aceptabilidad. Ahorita les voy a pasar unas espirometrías donde ustedes pueden tomar algo de nota para que ustedes puedan tener esto que sea aceptable y reproducible. Tiene que ser una elevación abrupta, vertical, en una curva de flujo. Así debe de quedar una espirometría que sea aceptable y que sea reproducible, de manera triangular, de manera descendente, sin terminaciones sueltas, ¿de acuerdo? Con un tiempo de 6 a 10 segundos. Si yo tengo una espirometría así, me pueden dar el diagnóstico escrito, pero si yo no veo esto, esa espirometría está mal y no me va a servir. Así me digan que es un patrón normal. Entonces, ¿qué tenemos? De manera triangular, con un pico flujo, de manera descendente. ¿Y dónde voy a evaluar cada uno de los valores? Ya lo vamos a ver. Esto, llévenselo de tarea y lo van a anotar ahorita en las espirometrías. ¿Por qué? Porque les va a hacer una facilidad que cuando ustedes pidan una espirometría, ustedes ahí van a ver si realmente es un patrón obstructivo, sugestivo de restricción, porque no te da diagnósticos restrictivos, te va a acercar a un diagnóstico, y vamos a evaluar que esta espirometría sea adecuada en tiempo y forma, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a ver? Pico flujo, bronquios principales, PEP 25, 75 y 50, bronquios de pequeño y mediano calibre, ¿de acuerdo? Cuando a esto está obstruido, quiere decir que hay un grado de inflamación. Ya el doctor nos había mencionado que la mayor extensión a veces se inflama. Entonces, pueden tener valores normales arriba, aquí, o en la relación B1 capacidad vital, pero esto está disminuido. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una prueba, verlo la parte clínica y hacerla con broncodilatador. Y ahí me voy a dar cuenta que el paciente tiene una espirometría normal, pero trae una obstrucción de vías aéreas pequeñas. ¿Qué puede hacer? A lo mejor hay atrapamiento de aire y por eso está sucediendo esto. Y vamos a verlo ahorita con algunos ejercicios que nos va a ayudar el doctor en la parte de la interpretación. Entonces, pero para que quede clara, esta es una curva flujo-volumen, ¿sí?
En la gráfica, acuérdense de manera ascendente, desciende sin terminación súbita y aquí me va a dar el valor. Donde termina la curva, ustedes ahí pueden ver la obstrucción. Una pregunta, por ejemplo, pacientes que usan broncodilatadores, ¿cuánto tiempo se tienen que suspender para poder realizar la espirometría? Tienen que ser de 12 a 24 horas, sean de corta o de larga duración, para que tengamos un efecto adecuado en los pacientes. Por ejemplo, me ha tocado, por ejemplo, con sus colegas neumólogos que me dicen, están tomando, por ejemplo, espiolito, ¿no? Que utilizan, ellos dicen 48 horas no te lo administres porque es de 24 horas y vamos a hacer la espirometría para ver tu respuesta que tienes con el tratamiento. Si aquel paciente está tomando broncodilatadores de corta acción o de larga acción, 12 horas es mínimo para que el paciente podamos hacer uno. Si el paciente se administra en la mañana o bien en la noche, ¿qué puede suceder? Hay cambios, ¿de acuerdo? Y va a ser poco aceptable esta espirometría. Hay que hacerla porque ya la hizo, pero no debe de ser un criterio, debe de ser mínimo de 12 a 24 horas sin administración de broncodilatadores de corta o de larga duración o medicamentos combinados para que salga aceptable y reproducible. ¿Y si además el paciente usa oxígeno? No importa, ahí sí con el oxígeno se puede hacer, ahí no se lo podemos suspender, solamente la parte de los tratamientos. Me ha tocado hacer espirometrías con pacientes que tienen un EPOC bastante severo, que son oxígeno dependientes, y se las he hecho con el oxígeno, no pasa absolutamente nada. Aquí lo que vamos a medir es el grado de obstrucción y no la parte de el intercambio. Entonces, aquí lo vemos, gracias doctor, aquí lo vemos en el espirograma, volumen tiempo. Si el paciente no cumple los 6 a 10 segundos, no va a ser válida esta espirometría. Hay algunos que no alcanzan porque están muy obstruidos, pero tengo que ser muy estricta en la aplicación de la prueba. También en la volumen tiempo, ¿dónde voy a medir el volumen expiratorio? Empieza el descenso y aquí es donde voy a medir la severidad. Y ustedes lo van a ver ahí en las curvas, donde va a ir disminuyendo la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio y voy viendo el grado de obstrucción que tiene el paciente. Pues vamos a la siguiente. La técnica correcta puede ser circuito abierto o circuito cerrado. Generalmente yo hago circuito abierto, dependiendo de que si tengo yo un espirel o tengo yo un filtro, pero generalmente a veces se le dificulta un poquito hacer el circuito cerrado, que es este, el abierto fue el otro. ¿Qué hace el paciente? Hace una inspiración profunda, exhala. Eso no lo puedo hacer, ¿eh? Así es como lo debe hacer el paciente. ¿Estamos de acuerdo que un paciente con asma o con EPOC? Es muy complicado. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que ayudarlo? Mejorar la técnica. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser de un inicio brusco, rápido, exhalación completa y rápida, puede ser en un circuito cerrado o abierto. ¿Y dónde voy a medir? El pico, bronquios principales, P25, 75 y 50, y ver dónde termina y voy a ver el grado de obstrucción que tiene el paciente. Y aquí mismo voy a medir también la capacidad vital forzada, la máxima cantidad de aire que sale en ese momento en el paciente. Malas espirometrías, que si nos tocan, una mala espirometría me va a echar a perder el diagnóstico, el seguimiento. No puedo hacer más de 8 maniobras en el paciente. Se cansa porque baja la función pulmonar. Hay veces que nos tenemos que quedar 1 hora, 30 minutos. Me hace 8 y lo descanso media hora. Y regrese. Juanita, Pepito, tienes que regresar y vamos a volver a hacerlo. Pero también tiene que ver la capacidad del técnico para poderlo hacer. Si el técnico se desespera o ustedes como médicos se desesperan, el paciente no va a regresar. Entonces necesitamos darle mucha confianza y enamorar al paciente para que realmente pueda hacer este esfuerzo. La terminación, ¿qué hace el paciente? Aquí, ¿qué hizo? Iba perfectamente bien, un esfuerzo inicial, baja el paciente y jaló. Si el paciente no puede, los lineamientos te dicen que siempre debes utilizar una pinza, pero hay pacientes que no les gusta. Y entonces, bueno, vamos a tratar de adaptarnos. Si me hace una buena técnica, perfecto. Pero si no me hace una buena técnica y vuelve a jalar el aire, hay que ponerle la pinza y decirle y explicarle cuál es la importancia. No es por hacer, sino esto me va a dar un diagnóstico funcional que es importante para tu seguimiento. Entonces aquí es tan importante mencionarle esto al paciente.
Aquí tenemos otra mala técnica, el paciente empieza, exhala, exhala, y no puede. Y entonces, aquí se ven los grados donde no está aceptable, irreproducible, y desechamos y volvemos a iniciar. El control de calidad, importante. Cuando un técnico o manden ustedes a hacer una espirometría, pidan el control de calidad o verifiquen que realmente así sea. Cada 10 pacientes o cada 5 pacientes es importante hacer la espirometría. Por eso tengo esa jeringa de 3 litros, ¿de acuerdo? Que tiene un volumen hasta de 15. Entonces, si yo no te hago una verificación, probablemente verificación no será lo más adecuado. Entonces, ¿qué es la calibración? La relación entre el volumen o el flujo medido por el sensor y el flujo o volumen real del calibrador, que es una jeringa de 3 litros. Si 3 litros tengo, es como cuando pido yo algo, si tú me das, yo te doy, ¿verdad? Es como en el amor. Entonces, y así les digo, si yo tengo 3, pues me vas a dar 3 litros. Y así es lo mismo cuando yo valide una espirometría. ¿Cómo voy a saber que estas jeringas están totalmente calibradas? Aquí está, ¿de acuerdo? Y entonces aquí me dice que es de 3 litros. Entonces es importante, si son costosas, el tenerlas, te cuestan como 10,000 pesos, pero es importante que quien tenga un laboratorio de función pulmonar o tenga esto, tenga una. Entonces, ¿dónde me va a decir? Son 3 litros, no va a salir de más ni de menos. Entonces, para eso nos sirve esta parte de la jeringa. La validación de la calibración. Procedimiento que se usa para validar el espirómetro se encuentra en los límites de la exactitud, más menos el 3%, era lo que les decía ahorita. La jeringa debe tener una exactitud máxima de 15 mililitros o menor al 5% del volumen. ¿Qué es importante cuando yo vea una calibración? Este es un control que yo puedo tener. La fecha, cuando lo calibraste, cuando lo verificaste, ¿verdad? La hora de la calibración, la presión barométrica, ya los teléfonos inteligentes ahí no la dan, y la temperatura. Y entonces, aquí está. Y nosotros hacemos ahí la parte de la verificación o la validación de la calibración. Es bien importante tener en cuenta que la exactitud y precisión deben de ser exactos o libres de errores para tener una espirometría adecuada. Por ejemplo, que les decía ahorita, si 3 litros de aire inyectados en el espirómetro deben de registrarse por los mismos 3 litros, no puede ser ni más ni menos. Me ha topado, y no sé, ahorita me puede ayudar alguno de ustedes, que hago espirometría si le salen 200, 250 de litros en la capacidad y el volumen. A ver, pues hay una hiperinsuflación. ¿Qué es lo que está sucediendo? A lo mejor el espirómetro no está completamente validado y hay algo, aunque me salga una curva buena. Ay, tiene unos pulmones excelentes, 200%, no puede ser, porque esto va a estatura, talla del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y la parte, por ejemplo, un espirómetro debe ser capaz de registrar de manera constante 3 litros cuando sea la cantidad de aire. Entonces hace una inspiración, jalo hacia atrás y hacia adelante para tener una buena calibración. Pruebas de espirometría y contraindicaciones también son importantes, sobre todo por el cuidado de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Hoy en día existen tantas demandas porque estamos haciendo a lo mejor nuestro trabajo inadecuadamente. ¿Cómo? Llega un paciente, yo no sé si tuvo una crisis de infarto, le hago la espirometría y el paciente a la vuelta cae. Entonces es bien importante saber que estas indicaciones son sumamente importantes. Tengo un tensiómetro, tomemos por favor estatura, peso, talla del paciente, descalzo y lo más ligero. A veces el paciente, ¿cuánto pesa y cuánto mide? No, creo que mido unos 72 y son 10 menos o 3 menos, sobre todo los adultos. No, descálcelo, mídanlo ligerito y corroboramos con lo que tengo en el expediente, con lo que lo estoy pensando en ese momento para tener una exactitud en esto. Enfermedad cardíaca o crisis cardíaca. Me ha tocado también hacer espirometrías y las he regresado y lo hago a veces un poquito al límite cuando el paciente acaba de tener una crisis de broncoespasmo. No, es que para ver cuánto revierte, sí, le va a revertir 20 o 30%, pero no es lo más adecuado porque al final estamos teniendo no son pruebas que sean de urgencia, son pruebas que ustedes van a tener como un diagnóstico funcional de seguimiento o de terapia hacia sus pacientes.
¿de acuerdo? No son pruebas de urgencia. Embarazo avanzado o complicaciones, estado de salud precario, inestabilidad cardiovascular, fiebre, náuseas, vómito, neumotórax. Hay pacientes que están bien muy mal controlados o que no tienen un buen control. ¿Y qué sucede? Empezamos a hacer la espirometría y a veces aquellos pacientes con asma 2 me han tocado que han hecho neumotórax espontáneo por la seguridad. Entonces debemos de tener mucho cuidado, siempre la vigilancia de nuestro médico, de nuestro profesional para poder hacer una adecuada espirometría. Pacientes con tuberculosis también me tocaron. Entonces es bien importante, sobre todo por la protección de nosotros y del paciente. Noticis, aneurismas, otitis media, importante que salgan del proceso los pacientes y entonces, ¿sí? Y pacientes con traqueotomía. La técnica correcta la vamos a hacer ahorita. Y antes de llegar a la interpretación, por eso lo vamos a hacer. ¿Quién de ustedes fuma? ¿O quién de ustedes tiene asma? ¿O quién de ustedes quiere hacer más? Puros sanos. Puros sanos. A ver, doctora, yo soy alérgica. Es bien importante la confianza que yo le tengo que dar al paciente. No le voy a exponer tanto. Bueno, primero es allá para darle explicación. Es bien importante dar confianza al paciente. Nos toca que a veces tiene que soplar bien y fuerte y rápido, la confianza, porque así hay pacientes que me regañaron y no lo hice bien. Darle la suficiente confianza y explicarle qué es lo que vamos a hacer. Los lineamientos te dicen que le vamos a explicar al paciente, vamos a conocer el tamaño de los pulmones, porque su médico le va a dar un seguimiento con la terapia que está llevando, pero es una prueba que requiere totalmente de su estado. ¿De acuerdo? El 99% de la aplicación va a tener implicaciones mías, pero usted va a dar ese 1%. ¿Qué tengo que hacer con la paciente? Uno es hacer que asuma la postura correcta, o parado o sentado, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ser así, o parado o sentado, con un clic nasal. El paciente se le tiene que decir que haga una inspiración completa, por lo menos de 6 a 10 segundos. Siempre les digo, somos un espejo, usted y yo. Entonces, lo que usted haga, yo lo voy a hacer. Entonces, usted tiene que hacer una inspiración profunda de 6 a 10 segundos. Vamos a hacer una maniobra de capacidad vital forzada y vamos a evaluar. Antes de esto, les voy a dar asma. Okay. Les voy a dar unos ejemplos de una espirometría completamente normal para que ustedes me vayan guiando. ¿De acuerdo? Si le quiero preguntar algo, alguna vez hice una espirometría y no la podía hacer. ¿Cómo, doctora? No me diga eso. Entonces, no, el culpable era el técnico. A ver si ahorita sale. El culpable era el técnico, no usted. Perdón. ¿Se comparten una? Sí. ¿Doctor? ¿No? Sí, se comparten. Ahorita les voy a dar otros. No, yo quiero uno para mí. Gracias. Y les voy a dar una más. Les voy a dar esta. Gracias. Y les voy a dar una aquí para que se la compartan. ¿Okay? ¿Eso es normal? Dice la doctora, una vez hice una espirometría, entonces el culpable era el técnico, no era ella. Porque la paciente pues, no tiene ningún tipo de asma, no tiene ninguna historia, ya checamos que las contraindicaciones están completas. Vamos a repetir hasta 8 esfuerzos, pero si usted me da 5, excelente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya medí, pesé al paciente, tomé la presión y pregunté cuáles son las características que tiene el paciente. Bueno, ya me lo dijo su médico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a hacer yo y luego lo va a hacer usted. Tengo un espirómetro, vamos a medir el grado de obstrucción que tiene o vamos a ver el tamaño de los pulmones. Vamos a aplicarle, si es necesario, 400 microgramos para adulto de salbutamol y 200 microgramos para los pacientes niños, para hacer una prueba de reversibilidad.
¿Qué hacemos? Sujeto con mis dientes, abrazo con mi boca y soplo fuerte y sostenido. ¿Se va a imaginar que va a tirar esa pata? Yo lo voy a voltear conmigo para que no se sienta intimidad, pero lo voy a hacer. Es muy importante decirle la aplicación al paciente y en qué tiempo. Si yo no lo hago adecuado, el paciente no lo va a hacer. Entonces, tomo el espirómetro, puede ser este, puede ser de la pistola, sujeto, yo lo voy a hacer parado, yo lo voy a hacer sin la pinza, inspiro profundamente y ustedes me van a contar el tiempo, ¿ok? Tomo aire, puede ser por nariz o por boca, tomo la pinza, ahí estoy haciendo uno cerrado, ¿ok? Ahora sí Inspiro y exhalo, se me desmaya, ahorita viene el público, ¿ok? Entonces, de esa manera, doctora, es como usted lo va a hacer. La voy a voltear acá conmigo. No se vale ni inclinarse, posición derechita, yo sí le voy a poner la pinza, va a ser una inspiración fuerte, rápida y sostenida. Vamos a ponerle de 6 a 10, o le voy a ir indicando en qué tiempo se lo voy a separar. Si yo veo que se inclina, lo voy a sujetar un poco, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. debe de ser derecho, porque no puedo. Nadie va a saber su estatura y su peso, ¿ok? Dolores Márquez. Ok, su edad. Márquez. Tiene 52 años. Ya corroboré el peso y estatura, ¿ok? Estatura es. Peso. Muy bien. Latino, como los valores que me indican. Femenino. Y vamos a decir, ¿fuma o no fuma? Este espirómetro tiene esas características, aunque no tiene nada que ver, sino es nada más la conversión de la capacidad vital usada y el volumen. Te dice un hecho de cómo está o la edad de los pulmones, pero no es un valor completamente real. Donde yo lo voy a ver es en las curvas, en la aplicación y en los valores que estoy metiendo con el paciente. ¿De acuerdo? ¿Usted fuma? Okay. Aquí te dice que si tiene el paciente asma, pues no lo tiene. Ok, entonces tiene algo de hiperactividad alta. Vamos a ver. Sin diagnóstico, solamente alérgico. Bueno, sí te digo, Hace 2 años. Eso no es. Vamos a ver, doctor. Sujeta con sus manos. Eso es. Póngaselo dentro de su boca. Va a ser una inspiración profunda. Y sale. Fuerte, 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 más. Paró antes de tiempo. Muy bien. No, nadie es malo, al contrario. Vamos con él. Necesito que lo haga más fuerte, más rápido y que se mantenga. Lo vamos a hacer juntas. Quiero que me vean, ¿ok? ¿Listo? Reviso la curva que hizo la doctora. Hizo una pequeña muestra. No es aceptable. Me voy a la siguiente. Lo vamos a hacer juntas. Póngaselo dentro de su boca. Inspire profundo. Y míreme. No pare. No pare. No pare. ¿Qué hizo? No pasa. Es técnica. ¿Por qué? Porque siente que lo va a hacer hacia aquí arriba. Es importante mencionar en hombres o mujeres, saber que no tengan un body, que no tengan un cinturón, porque eso me va a disminuir la capacidad. No es que no tiene, pero es para mencionarlo y es importante que estén en las condiciones. Porque si lo puede ver. No digan, porque si tú dices que es mala, va a ser malísima. Es buena. Quiero que lo haga junto conmigo. No aquí. Estómago. Inspira. Me sigue haciendo con la garganta. La garganta, doctora. ¿Listo? Hágalo conmigo. Acuérdese. No es fácil. ¿Adentro? Termine conmigo. ¿Ok? Somos un equipo. ¿Está? Usted tiene que ser lo mismo que hago yo. ¿Ok?
Inspire. Determina antes. Este es un ejemplo de que no se debe hacer así la espirometría. El técnico falló. El técnico falló. No dije que era muy malo, Pero no. pero lo tengo que hacer. Acuérdense, quiero que me vea ustedes. Exactamente. Lista. Acuérdense, no me haga el esfuerzo con garganta. Estómago. Es más. Hagamos esto. Tome aire. Lo mismo que yo. Juntas. Olvídense de todo. ¿Ok? Tome aire. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? ¿Lista? La última porque ya vamos a llevar casi 8. ¿Ok? ¿Lista? Adentro. Excelente. Muchas gracias. Ahorita les voy a mostrar la curva. No podemos hacer más de 8, pero van a ver ustedes ahorita la parte de la curva. Hay un límite. Ustedes ven. Hizo buen inicio, pero ¿qué hace? Ella hace mucho ejercicio con la garganta, ¿sí o no, doctor? Entonces, no es exactamente. ¿Qué nos sucede aquí? Que el paciente a lo mejor está más concentrado en otra cosa. Siempre es estar sola con los pacientes y decirle adecuadamente para que pueda hacer. Por eso les decía que la responsabilidad, la intimidada, y entonces la curva sale acá. Entonces, espirometría, si no, No. más no. Se me hace que tengo que ir, porque Pero tenemos que ir a ahorita su sí lugar, sirvió. exactamente, aquí está. Y está la curva. Y entonces ahorita lo vamos a ver con las siguientes. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo no se debe de hacer una espirometría. ¿Alguien que come? ¿Todos sanos? No, yo soy, yo tengo problemas. Soy igual que la doctora. ¿Doctor, también. tiene pasar? Sí, claro. Doctor, falle 4 veces primero, para Que que no no me vaya a caiga, quedar que no mal. hermana la doctora, Que soy yo. Sí. Parece que me dice que Es un soy filtro. yo. Solita, ratita la vamos a hacer. Que soy mala paciente. No, no digo. La parte de aceptabilidad es bien importante porque nuestros neumólogos, nuestros alergólogos nos van a decir, o nuestros especialistas, cuando nosotros llevamos una espirometría o nosotros tomamos la aplicación, si no cumple con estos criterios, regresa y se va a la parte clínica. Entonces, el paciente tiene que estar muy consciente de escuchar las indicaciones tal cual y vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahorita? Tiene esfuerzo variable, este paciente hace mucho ruido con hiera superior, el tiempo es menos de 6 segundos y por supuesto hay fugas. Entonces, eso no nos puede servir para un diagnóstico funcional en el paciente. El doctor me mencionaba que tiene un problema respiratorio. Soy hiperrector. Es hiperrector. Entonces, ¿su nombre, doctor? ¿Su edad, doctor? 64. Muy bien, doctor. ¿Su estatura? 1,80. ¿Y su peso? 74. Ok. A ojo de buen cubero, porque vamos creciendo así o no, doctora, y hay que descansarlo y total. ¿Ok? Latino, y vamos a ver. Puma. Ok. Recuerde, esto es como el amor, o todo o nada. Nada es a medias. Sujete con sus manitas. Póngaselo dentro de su boca, por favor. Tenemos que hacer aceptable y reproducible. Inspire profundo. Inspire profundo. Y sopla, más. Excelente. Perfecto. Cuando suceda eso, hay que dejarle al paciente que lo haga, que siga, hasta donde él y sus fuerzas pueda, siempre cuidando que no se maneje. 200%. Bueno, tenemos, tomen ustedes su espirometría y ¿qué tenemos?
en la primera. Tengo que ver si es aceptable y es reproducible. En curva, puedo decir que está más bonita, por supuesto. Sí, pero está chiquita. ¿Sí? Está restrictiva. Doctora, véala, debe su punto de vista, usted es la experta. A ver. ¿Verdad? Sí, está bien la curva. Está de buen tamaño, de inicio abrupto. Terminación, no hizo ninguna terminación. Y el doctor se dejó llevar, como en el amor. ¿Sí? Entonces, se dejó llevar porque siguió. Y ese es el objetivo. Si el paciente puede seguir, yo no lo tengo que limitar. Así. Entonces, así lo vamos a hacer con todos los pacientes. Hasta donde el paciente pueda. Bueno, bonita la curva. Y entonces, no se me vaya. Vamos a la parte de los valores. ¿Qué tiene? Capacidad vital forzada en la primera de 87. ¿Es normal? Todo lo que esté arriba más menos del 80% es normal, ¿verdad? El volumen expiratorio, que es el segundo valor que ustedes tienen ahí, que es el BF1, el doctor tiene 76. Tengo que ver si las demás curvas me dan lo mismo, 76%. La relación entre capacidad, que es el tercer valor, ¿sí? 90, bronquios principales 126, 128 y mesoflujos 47. El doctor me dice que es hiperrector. ¿Qué puede estar sucediendo? Que haya algo de obstrucción, ¿verdad? Entonces vamos a ver, doctor, pero estamos haciendo la aplicación ahorita. Sujete. ¿Listo? ¿Tenemos ratito? Y sobre muerte, más, siga. Excelente. Perfecto. Lo hizo muy bien, pero el segundo no me hizo tanto esfuerzo. Se emocionó, pero no se emocionó tanto. Más súbito, más fuerte, más sostenible. Me tiene que mejorar la primera, de la segunda, de la tercera. O igualar, ¿ok? ¿Listo? La siguiente. Adentro. Más. Pare. Discúlpame, no le puse la prisa. Porque estaba haciendo muy bien. Horror mío. Otra vez. Dentro. Y sobre muerte. Eso es. No se le adapta la pinza. Entonces lo vamos a hacer así. Pero me hizo fuga, mucha fuga, ¿ok? Porque me salió en 76, 68. Entonces tengo que aplicarle un poquito más la pinza. Una más y termino. Otra fuga. ¿Listo, doctor? Te lo voy a poner hacia abajo. ¿Ok? Te lo voy a poner abajo. Póngaselo adentro. Y sobre muerte. Excelente. Muy bien.